¿Qué tal, colegas? Bienvenidos una vez más a este espacio donde desmenuzamos el derecho procesal penal. Hoy vamos a entrar de lleno en un tema crucial, una de las etapas más importantes y que a muchos les genera dudas a la audiencia inicial y la formulación de imputación. Analizaremos cada detalle, desde los derechos del imputado hasta los errores más comunes que debemos evitar. Vayan por su café, tomen su libreta de apuntes y pónganse cómodos, porque lo que vamos a ver hoy es oro molido para su práctica profesional. Así que, sin más preámbulos, comencemos con este tema tan apasionante. No se despegue. Es decir, ya tal cual, ya te explicamos, imputado, que alguien te está señalando como probable responsable. Ahora, con la vinculación a proceso, te estamos informando también que formalmente hay un proceso penal en tu contra que se va a seguir para que un juez determine si eres culpable o inocente del señalamiento penal que se te está realizando. En pocas palabras, es eso, ¿sí? La vinculación a proceso se inicia con la solicitud que realiza el Ministerio Público, que era lo que les decía, se tiene y la etapa de juicio. Este proceso penal lo que busca es esclarecer el delito para poder de esta manera impartir justicia, garantizando tanto los derechos de la víctima como aquellos derechos del imputado. Esta estructura se estableció a partir de la Reforma Constitucional de 2008 y está regulada por lo que es la Codificación Nacional de Procedimientos Penales, la cual todo este proceso pues culmina con una sentencia que puede ser absolutoria o condenatoria. Entonces recordemos, por eso se dice de alguna manera que relativamente nuestro sistema, nuestro proceso penal mexicano es nuevo, ya que deriva de esta reforma constitucional de 2008. Recordemos que entra en vigor como tal lo que es en el año 2016 y del año 2016 a la fecha pues se ha venido trabajando e incorporando de esta manera a través de estas tres etapas, como les decía, centrándonos principalmente en investigación, etapa intermedia y en una etapa de juicio oral. Pero es importante mencionarlo ahí. Dentro de las etapas del procedimiento, si bien es cierto, estas tres son las principales hasta donde se da una sentencia, no es hasta ahí donde culmina ya todo el procedimiento, sino que tenemos otras dos etapas a las cuales podemos acudir. Esto es la etapa de impugnación y la etapa de ejecución. Esta audiencia inicial la tenemos precisamente dentro de la primera etapa, que es la etapa de investigación o nuestra etapa inicial. Entonces vamos a hablar precisamente de esta primera etapa para irnos ubicando dónde estamos frente a esta primera audiencia. Como ya les decía, esta primera audiencia se encuentra dentro de lo que es la etapa de investigación. Esta etapa de investigación es la fase inicial de nuestro proceso penal y es la encargada de determinar si se cometió un delito y quién es el probable responsable de este delito. ¿Mediante qué? Pues mediante la recopilación de datos de prueba y la de identificación de todos aquellos indicios. Esto bajo la supervisión de lo que es el Ministerio Público y el juez de control. No olvidemos también que esta etapa está dividida en dos subfases, lo que es la etapa de investigación inicial y la etapa de investigación complementaria. Esto está puntualizado dentro del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, con esta primera etapa es con lo que inicia este proceso penal, ¿sí? Para posterior y vamos a decirlo, ahora sí, llegar de lleno a lo que es nuestra audiencia inicial. Como ya lo hablábamos, pues esta etapa de investigación va a comenzar entonces desde que la autoridad pertinente, en este caso, el Ministerio Público, tienen conocimiento del hecho delictivo. Es decir, el ciudadano es al quien le son vulnerados sus derechos, por lo tanto, de esta manera es que acude al Ministerio Público para dar vista a esta autoridad y de esta manera se inicia lo que es la carpeta de investigación, ¿ok? Entonces, bueno, recordemos que también existen delitos de que se persiguen de oficio, y toda esta parte de la denuncia, pero de manera generalizada, pues estamos hablando que este es el primer contacto que tenemos directamente para con lo que es nuestra autoridad investigadora, que es
el Ministerio Público. ¿Por qué autoridad investigadora? Pues tomemos en cuenta, el director dentro de esta etapa de investigación será directamente el Ministerio Público, ya que en él va a recaer la obligación de indagar sobre la comisión del hecho delictuoso y ejercer la acción penal contra aquellos probables intervinientes dentro de dicho delito. De esta manera, el Ministerio Público deberá de recabar aquellos datos de prueba que sean pertinentes, que sean idóneos y en su conjunto razonables para que sustenten su ejercicio de la acción punitiva. ¿Sí? Precisamente este es su trabajo. Esa es, digamos, su función principal, la función investigadora dentro de lo que es esta primera etapa para llegar precisamente a nuestra audiencia inicial. ¿Ok? Entonces, ya que tuvo conocimiento, va a empezar a investigar, a tener aquellos datos de prueba que ya dijimos deben de tener 3 características: pertinentes, idóneos y razonables, para de esta manera poder ahora sí hacer ese proceso que se llama de judicialización de la carpeta de investigación para poder ya estar dentro de lo que es nuestra audiencia inicial. Otro papel importante que vamos a tener aquí dentro de esta audiencia inicial y en esta primera etapa del procedimiento será la participación de la víctima. Recordemos que la víctima u ofendido de un delito, de acuerdo al artículo 20 constitucional en el apartado C, tiene el derecho de recibir asesoría jurídica y a que se le reciban sus datos de prueba y que se desahoguen todas aquellas diligencias correspondientes tanto en la etapa de investigación como de lo que es dentro de todo el proceso, por lo que no va a ser un sujeto pasivo durante las investigaciones, sino que ahora la víctima, dentro de este nuevo modelo de aplicación de justicia, es una pieza clave para el esclarecimiento de los hechos, al ser tanto una fuente de información, porque es directamente quien tuvo ese contacto con el imputado, como también poder colaborar con el Ministerio Público para la ubicación y la localización de alguna otra fuente de información que se pueda agregar a nuestra carpeta de investigación. Y todo esto servirá para fortalecer la hipótesis del caso de la Fiscalía, que es directamente quien representa a la víctima o al imputado. Pero bueno, ya dijimos que una vez que ya tuvimos este contacto directo con la autoridad ministerial, se va a aperturar una carpeta de investigación misma que levanta el Ministerio Público y que está bajo su resguardo. ¿Pero qué es una carpeta de investigación? Bueno, debemos de tener en cuenta que una carpeta de investigación es un expediente físico y digital que recopila de forma ordenada todos los registros, datos de prueba y actuaciones que este mismo Ministerio Público y la policía realizan para esclarecer un delito desde la presentación de una denuncia y hasta donde finalice la misma. Entonces, por eso es que tenemos este famoso documento que está bajo su resguardo, que es lo que debe de crear, vamos a decirlo así, o de tener ya listo para de esta manera judicializarla. Y cuando hablamos de judicializar la carpeta de investigación, es que ya la tiene integrada y entonces ahora sí nos podremos presentar dentro de esta audiencia inicial frente al juez de control. Esta carpeta de investigación pues prácticamente está sustentada dentro de lo que es nuestro artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que precisa que el Ministerio Público y la policía deberán de dejar registro de todas aquellas actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos. Y se dice también que esta carpeta de investigación es tanto expediente físico como digital, dado que el Ministerio Público tiene un sistema de cómputo especializado donde él va subiendo todo. Por eso es que se dice que se tiene tanto en físico como en digital. El Ministerio Público digitaliza también todas aquellas diligencias que se vayan haciendo para que consten dentro de ese sistema que ellos tienen en sus computadoras, porque de esta manera también pueden judicializar la carpeta para que el sistema les arroje la fecha y la hora en que será nuestra audiencia inicial. Entonces, cuando hablamos ya de esta carpeta de investigación que debe de estar debidamente integrada, esto quiere decir que el Ministerio Público, ya dentro de sus atribuciones, empezó a realizar todo esto, ¿cómo decirlo?, relacionado con la investigación. Ya tiene los pormenores de cómo fue que ocurrió el hecho e incluso tiene datos de prueba suficientes para que el juez de control
se siembre la duda razonable de que efectivamente la persona con la cual estamos señalando como imputado dentro de nuestra audiencia inicial es la responsable del delito, y por eso, una vez que estemos ya dentro de nuestra audiencia inicial, podamos solicitar lo que es la vinculación a proceso. Entonces, estos datos de prueba que sustentan las decisiones que se toman con anterioridad al juicio oral, ya sea que provengan del Ministerio Público o bien del juez de control, son decisiones que giran en torno a esta situación jurídica del imputado, los bienes relacionados con el delito y la continuidad que deberá de tener el proceso penal. Es decir, todos aquellos datos de prueba que integran esta carpeta de investigación van enfocados precisamente a ese momento clave dentro de lo que es nuestra audiencia inicial, que será la vinculación a proceso, misma de la cual vamos a hablar más adelante, pero no perdamos de vista que este momento o esta fase dentro de lo que es nuestra audiencia inicial es la parte, por así decirlo, la parte más importante dentro de toda nuestra primera audiencia inicial. ¿Por qué? Porque ya es ahí donde generamos la duda razonable en nuestro juez de control sobre si esa persona que estamos señalando como probable responsable del delito es realmente el culpable del hecho delictivo que se está persiguiendo, para ahora sí, de esta manera, ya empezar un proceso penal formal en su contra hasta llegar a esta sentencia. ¿Ok? Entonces, ya decíamos, todos estos datos de prueba que van a generar la duda razonable en nuestro juez de control deben de tener 3 características fundamentales. Y no solamente estos datos de prueba cuando estemos hablando en una audiencia inicial, sino que durante todo el proceso penal, todo dato de prueba que presentemos debe de tener o debe de contar en sí con estas 3 características. Debe de ser pertinente, idóneo y razonable. Vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos 3 atributos que deberá de tener todo dato de prueba. Primeramente, hablamos de la pertinencia. Cuando hablamos de que un dato de prueba debe de ser pertinente, se refiere a que los datos de prueba deberán de guardar una relación con los hechos materia de investigación, ¿sí? Deberán ir de la mano. La idoneidad se refiere a que estos datos de prueba deben de ser útiles, es decir, que nos arrojen información destinada al esclarecimiento del hecho. Y por último, deberán de ser razonables. Esto significa que al ser valorado el conjunto de datos de prueba, esto permita convencer a la autoridad en turno de la existencia del hecho delictuoso y la probable intervención del imputado. Entonces, si de esta manera todos esos datos de prueba que presentemos en cada uno de los momentos procesales o bien en cada una de las audiencias cumplen con estos 3 atributos, esto quiere decir que nuestra teoría del caso será eficaz y que la estamos trabajando en un sentido correcto. ¿Sí? Entonces, todo dato de prueba debe de tener precisamente estos 3 atributos de los cuales ya estuvimos hablando. Una vez que ya fue integrada la carpeta de investigación, que ya tenemos datos de prueba que señalan precisamente la participación del imputado y que estos datos de prueba cumplen con estos 3 atributos, pertinencia, idoneidad y razonabilidad, entonces ahora sí, en base a lo investigado, el Ministerio Público tiene varias opciones de caminos a seguir. Esto siempre y cuando en base a esta carpeta de investigación que ya tiene integrada. ¿Por qué? Porque no siempre, y esta es una realidad, no siempre el Ministerio Público va a conseguir en este plazo esos datos de prueba que puedan llegar a generar en nuestro juez de control la duda razonable respecto a que el imputado es el culpable del delito que se está persiguiendo. Por lo tanto, la codificación nacional le otorga al Ministerio Público ciertas opciones de camino a seguir una vez que ya se tiene la carpeta integrada. Por lo tanto, el Ministerio Público, quien dirige la investigación, una vez que tenga integrada la carpeta, podrá optar por alguno de los siguientes caminos. El primero sería el no ejercicio de la acción penal. El segundo sería mandar esa carpeta de investigación a un archivo temporal. El tercero, la aplicación de criterios de oportunidad frente al delito que se está persiguiendo. O bien, la cuarta sería puesta a disposición del detenido ante el juez de control. Si existen estas 4 opciones y él opta
por la cuarta, que es la puesta a disposición del detenido frente al juez de control, quiere decir que entonces dentro de su carpeta de investigación obtuvo todos aquellos medios probatorios que puedan llegar a generar en el juez de control esa duda razonable respecto a la probable culpabilidad del imputado sobre el delito que se está persiguiendo. Por lo tanto, es que judicializa esta carpeta de investigación y la lleva directamente frente a lo que es el juez de control, ¿sí? Que ya entraríamos ahí de lleno en una audiencia inicial. En cuanto a lo que es el archivo temporal, esto se refiere a que literal, él determina que no se tienen los datos de prueba suficientes como para llevar ante el juez a su detenido y por lo tanto la va a mandar en archivo, es decir, la va a dejar en stand-by tantito mientras sus coadyuvantes, ya sea el asesor jurídico, la misma víctima o a lo mejor algún abogado coadyuvante privado que haya contratado la víctima, siguen haciendo labores de investigación. ¿Para qué? Porque vamos a decirlo así, en el razonamiento del Ministerio Público. El Ministerio Público dice, ok, ya finiquitó mi tiempo para presentar a este detenido dentro de una audiencia inicial. Pero resulta ser que dentro de esta audiencia inicial, vamos a poner, perdón, pero resulta ser que dentro de esta carpeta de investigación no tengo datos de prueba que puedan ayudarme dentro de una audiencia a generar la duda razonable de que frente al juez de control de que esta persona realmente cometió el delito. ¿Por qué? Porque mis datos de prueba son muy ambiguos o bien mis datos de prueba no cumplen con las 3 características fundamentales de las cuales acabamos de hablar. Entonces él dice, ok, lo voy a mandar a un archivo temporal. Y es decir, tal cual, esa carpeta de investigación se va a archivar mientras, como Ministerio Público y los coadyuvantes de los cuales ya hablé, van a seguir investigando hasta que tengan realmente elementos suficientes que puedan en algún momento acreditar frente a un juez de control la probable intervención del individuo dentro de este delito. ¿Sí? A eso se refiere un archivo temporal. Es una opción que le da la Codificación Nacional de Procedimientos Penales respecto a esa carpeta de investigación. ¿Sabes qué? Si no los tienes, si sabes realmente que vas a llegar frente a un juez de control y a lo mejor la vinculación a proceso te la van a negar porque tu carpeta de investigación es muy débil, mejor no la lleves. Y a ese mejor no la lleves es a lo que conocemos como un archivo temporal. La vamos a guardar tantito hasta que ya tengamos esos datos suficientes y entonces ahora sí la judicializamos. ¿Sí? A eso se refiere precisamente esta parte. Después tenemos lo que es nuestros criterios de oportunidad, que también por ahí me preguntaban. Los criterios de oportunidad, el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales da oportunidad. Dependiendo del tipo de delito del cual estamos hablando, se puede dar un criterio de oportunidad. Es decir, vamos a hablar, por ejemplo, de lo más usual que está ahorita, un acuerdo reparatorio, ¿sí? Este acuerdo reparatorio aplica para lo que son sobre todo delitos patrimoniales. Entonces se le explica a la víctima, oye, ¿sabes qué? Lo que estamos buscando es la reparación del daño. Y a esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a someter a la víctima y al imputado a una sesión de mediación o conciliación, dependiendo de lo que sea más viable para llevar a buen término esta carpeta de investigación. Entonces, si el delito lo amerita, se le comenta a la víctima. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos un caso de daño en bienes. Resulta ser que mis vecinos, somos vecinos y mi vecino se le alocó, tuvimos una discusión, vino y me rompió todas las ventanas de mi casa. Entonces, yo inicié una carpeta de investigación por el delito de daño en bienes. Mi vecino también ya acudió al Ministerio Público y entonces, al tenerlo plenamente identificado, a mí como víctima me dicen, oye, ¿sabes qué? Existe algo que se llama un acuerdo reparatorio y este acuerdo reparatorio es precisamente para evitar la judicialización de la carpeta. Se da dentro de la sede ministerial y ahí lo que ocurre es que nos van a mandar con lo que es el área de mediación y conciliación penal
y ahí lo que vamos a hacer es que nos vamos a someter a una mediación y una conciliación penal. ¿A qué se refiere esto? Yo no busco que ese individuo, que es mi vecino, vaya todo un proceso penal hasta que le den una sentencia y a ver cuánto lo guardan dentro de la cárcel. Nada, no. Borramos todo eso y ahora con esto lo que se busca es firmar un acuerdo reparatorio. ¿De qué me sirve a mí llevar todo el proceso penal para que den una sentencia que al final del día ni sé cómo vaya a salir, porque no sé cómo, si yo quiera seguir todo el proceso, por todo lo que implica el desgaste emocional, el desgaste económico, el tiempo que conlleva el proceso? Entonces, esto es de una manera más rápida. Llegamos, ¿qué es lo que yo quiero como víctima? La reparación del daño. ¿A qué me refiero con reparación del daño? ¿Saben qué es? Que yo gasté X cantidad en volver a colocar todas las ventanas dentro de mi domicilio y lo que yo busco es que me pague. Y mi vecino dice, ¿sabes qué? Si con eso vamos a cerrar el problema, yo te pago. Entonces, dentro de este acuerdo reparatorio se estipula precisamente esto para que ya se firme un acuerdo donde yo me doy por reparada en mi daño y con esto se cerraría la carpeta de investigación. Es uno de los varios criterios de oportunidad que tenemos dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero es en respuesta rápida a esa pregunta que me referían de qué son los criterios de oportunidad, es precisamente esto, son oportunidades que se le dan al imputado para que el proceso se resuelva de una manera más eficaz y mucho más rápida o comparándolo con llevar todo el proceso penal dentro de estas tres primeras etapas principales del proceso del cual hablábamos, inicial, intermedio y juicio oral. ¿Sí? Entonces eso se refiere. El Ministerio Público, una vez que ya tiene ahí esa carpeta de investigación, la ha ido integrando y conforme la vaya viendo, él va a determinar cuál es el camino que se tomará referente a esta carpeta de investigación. Por lo tanto, ya hablábamos, un no ejercicio de acción penal, un archivo temporal, aplicación de criterios de oportunidad o, como ya lo decíamos, efectivamente, una puesta a disposición del detenido frente a un juez de control, lo cual sería ya estar dentro de lo que es nuestra audiencia inicial, ¿sí? Vamos a entender entonces qué es la audiencia inicial de una manera general. Bueno, pues esta audiencia inicial es aquella que se va a dar dentro de la etapa de investigación, de la cual ya hemos estado hablando, y que es aquella en la que el juez escucha al imputado y la fiscalía para determinar si existen elementos suficientes para vincular a las personas a un proceso penal, estableciendo además medidas cautelares y un plazo para la investigación complementaria. Es el primer contacto formal del imputado con el sistema judicial, donde se le van a informar cuáles son sus derechos, se va a verificar el control de la legalidad de su detención y se va a formalizar como tal la imputación de esta persona. ¿Sí? Entonces, entendida esta audiencia inicial que ya dijimos es el primer contacto una vez que ya se judicializó la carpeta de investigación, porque efectivamente el Ministerio Público tiene la certeza de que dentro de su carpeta de investigación existen elementos suficientes para generar la duda razonable dentro de nuestro juez de control de que efectivamente ese imputado es el probable responsable del ilícito que estamos persiguiendo. Entonces, ahora sí, ya estamos en presencia de la audiencia inicial como tal y por eso lo primero que vamos a ver serán aquellas fases dentro de nuestra audiencia inicial. Pero antes de ver las fases de la audiencia inicial, vamos a ver cuáles son los sujetos procesales que van a participar dentro de esta audiencia inicial. Tomemos en cuenta que los sujetos procesales de los cuales voy a hablar a continuación no son todos los que participan, solamente hablaremos de aquellos sujetos procesales más importantes dentro de lo que es nuestra audiencia inicial. Y dentro de estos sujetos procesales, pues primeramente hablaremos del Ministerio Público. El Ministerio Público es quien presenta la imputación al acusado, va a solicitar la vinculación a proceso y va a exponer los datos de prueba que sustenten precisamente la acusación. También será quien solicite al juez la imposición de medidas cautelares y verifica la legalidad de la detención. ¿Sí? Entonces, aquí ya lo vamos viendo. Estaremos hablando de lo que es nuestro primer sujeto procesal, que es el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque realmente él es quien lleva directamente, de alguna manera,
vamos a decirlo así, va a la cabeza de nuestra audiencia inicial. Sí, va a la cabeza de nuestra audiencia inicial. ¿Por qué? Porque es el que va a tocar esas solicitudes al juez de control. Recordemos, no es como que exista vamos a decirlo así, como que exista, ¿cómo decirlo? Como que exista algo que diga, ok, primero va la formulación de imputación, luego va la vinculación a proceso, luego van las medidas cautelares. Si bien es cierto, ese es el orden en que se sigue una audiencia inicial, forzosamente necesitamos que el Ministerio Público lo solicite. Ejemplo, estamos dentro de nuestra audiencia inicial y el Ministerio Público omite la solicitud de vinculación a proceso al juez de control. El juez de control no puede ser juez y parte, por lo tanto, no puede subsanar los errores o las omisiones que haya tenido el Ministerio Público. Si el Ministerio Público, dentro de lo que es nuestra audiencia inicial, no solicita al juez de control la vinculación a proceso y es omiso y no lo hace, el juez de control no podrá subsanar el error. Así nos vamos, sin vinculación a proceso porque no se solicitó. Entonces, precisamente, por eso es la importancia del Ministerio Público, porque es quien va de alguna manera a dirigir las subfases dentro de la audiencia inicial. ¿Por qué? Porque primeramente vamos a hablar de la legalidad de la detención. Una vez que se hace la legalidad de la detención, va a solicitar formular imputación a esa persona que estamos presentando frente al juez de control. Una vez que ya haya formulado su imputación, el Ministerio Público tiene que solicitar al juez la vinculación a proceso. Y una vez que ya se haya dado la vinculación a proceso, el Ministerio Público tiene que solicitar al juez de control la aplicación de medidas cautelares. También, si se le olvida imposición de medidas cautelares, el juez no puede decirle, oye, ¿sabes qué se te olvidó? No, porque recordemos, no puede ser juez y parte. Entonces, por eso la importancia de este sujeto procesal, porque recae sobre él todas las subfases de la audiencia y sobre todo la aplicación de cada una de estas subfases dentro del proceso, ¿sí? Si es omiso en algo, ya valió, ya no hay quien le ayude. Por eso muchas veces es que vamos a ver dentro de la audiencia inicial que aparte del Ministerio Público se encuentra el abogado coadyuvante y aparte del abogado coadyuvante el asesor jurídico y también aparte del asesor jurídico también ahí está la víctima o ofendido. Precisamente para no caer en una omisión que entre los cuatro no se les olvide nada y poder presentar de la mejor manera posible ante el juez de control esa carpeta de investigación. ¿Por qué? Porque al final del día tienen una finalidad precisa que es que a esa persona se le vincule a proceso. ¿De qué manera? Pues generando la duda razonable en el juez de control. ¿Sí? Entonces, por eso es que tenemos como primer sujeto procesal dentro de nuestra audiencia inicial a nuestro Ministerio Público. Tenemos también dentro de esta audiencia inicial a nuestro segundo sujeto procesal importante que será nuestro imputado. ¿Qué función cumple dentro de la audiencia inicial el imputado? Bueno, pues dentro de esta audiencia, él estará siendo informado de los cargos en su contra. Va a ejercer su derecho a la defensa y va a decidir si desea declarar o permanecer en silencio. También tiene él el derecho de solicitar aclaraciones y a través de su abogado defensor puede contradecir o refutar aquellas pruebas presentadas por el Ministerio Público y a su vez ofrecer las suyas. Ese va a ser el rol que tiene directamente el imputado. ¿Por qué está ahí? Porque él se presenta ante el juez de control, primeramente para visualizar si no se le vulneraron derechos al momento de su detención y punto número 2, para escuchar la formulación de imputación por parte del Ministerio Público. ¿Cuáles son los cargos en su contra? ¿Quién lo está señalando como probable responsable del ilícito? ¿Cómo es que ocurrieron los hechos para que él esté siendo señalado? Esa es su principal función, escuchar. Y ya, si a su derecho conviene y su abogado defensor
considera que es lo más pertinente, entonces podrá realizar alguna declaración dentro de esta primera audiencia. Tenemos también como sujeto procesal a lo que es el abogado defensor. La función principal del defensor en esta audiencia inicial, pues va a ser asesorar, defender y representar legalmente a la persona imputada, asegurando que sus derechos sean respetados y participando activamente en todos aquellos puntos claves dentro de la audiencia. Es decir, tendrá que informar sobre sus derechos a su representado, participar en el control de la legalidad de la detención, verificando si no le fueron vulnerados algún derecho a su imputado y, de ser así, hacérselo de su conocimiento al juez de control para que, de ser conveniente, califique de no legal la detención. También tendrá que defender la postura de su cliente ante la solicitud de la vinculación a proceso y aquellas medidas cautelares que le quieran llegar a imponer. Sí, en este punto, la jugada del defensor, o bien a lo que quiere llegar el abogado defensor dentro de lo que es una audiencia inicial, es precisamente a la no vinculación a proceso. Y en caso de que se llegue a dar por parte del juez de control la vinculación a proceso, lo que tiene que hacer el abogado defensor es que las medidas cautelares que se le lleguen a imponer a su defendido sean las más tenues posibles, y por otra parte, que el tiempo o el plazo de cierre de investigación sea también favorecedor para él, para que dentro de esta temporalidad él pueda recabar todos aquellos indicios que puedan llevar a buen término la situación legal de su cliente. Esta sería entonces la tarea del abogado defensor dentro de lo que es esta primera audiencia. Tenemos también la participación de estos sujetos procesales, que sería la víctima u ofendido. La víctima u ofendido deben participar activamente a través de su asesor jurídico para coadyuvar con el Ministerio Público. Podrán también manifestar su voluntad sobre la responsabilidad, sobre la reparación del daño que deseen, y solicitar medidas de protección para salvaguardar sus derechos. Es importante también destacar que el derecho de estar presentes y presentar pruebas también lo tienen directamente las víctimas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos también ese cambio de paradigma que está buscando nuestro nuevo sistema de justicia penal en México, que es cambiar esa modalidad que existía anteriormente con lo que es la revictimización a el nuevo acogimiento de la víctima. ¿Sí? ¿Qué era esto de la revictimización en el sistema anterior? Bueno, recordemos que anteriormente, dentro de lo que era el sistema penal mexicano, pues prácticamente el Ministerio Público ni le hacía caso a la víctima. Iniciaba la averiguación previa, él seguía con la investigación, y había veces en que la víctima ni se llegaba a enterar en qué concluía la carpeta de investigación. ¿Sí? O bien teníamos situaciones donde existía muy poco tacto por parte del Ministerio Público o de las autoridades encargadas de aplicar justicia en nuestro país, en donde realizaban de alguna manera esta otra revictimización. Ejemplo, sobre todo en lo que eran los delitos sexuales. Si alguna persona llegaba queriendo denunciar alguna situación de índole sexual, la revictimizaban diciéndole que pues para qué estabas ahí, pues es que mira cómo te vestiste, de seguro fue tu culpa, tú lo provocaste, etcétera. Eso también caía en estar revictimizando a estas personas, cosa que tratamos de erradicar completamente con este nuevo sistema de justicia penal. Por lo tanto, ahora tenemos como Ministerio Público el acogimiento de la víctima, ¿sí? Se trabaja directamente con ella, trabajamos hombro a hombro con ella, tenemos que hacer que la víctima se siente escuchada y atendida en cuanto a sus necesidades, y aunado a eso, trabajar con nosotros como un elemento fundamental, porque directamente sobre ella es la que recae el delito. Entonces, ella tiene todas esas fuentes de información que nos pueden llegar a servir para la integración de nuestra carpeta de investigación, ¿sí? Y también es importante
destacar que tienen derecho a estar presentes dentro de sus audiencias. Ya no es como antes que ya ni las pelábamos y les seguíamos, no. Ahora también les debemos de informar, oye, si tú como víctima quieres estar presente durante cada una de las audiencias, claro que puedes estar ahí. Si quieres hacer alguna contribución o quieres decir algo dentro de la audiencia, claro que lo puedes hacer. Oye, ¿sabes qué? De lo que ya hablábamos, ¿sabes que mira, existen estos criterios de oportunidad mismos que pueden aplicar dentro de tu carpeta de investigación? ¿Deseas que apliquemos algún criterio de oportunidad o te quieres ir en todo el procedimiento penal? Que era lo que hablábamos respecto a la reparación del daño, que ya lo mencionábamos hace un momento y ahorita lo vuelvo a mencionar. Es importante, ¿por qué? Porque la reparación del daño es un derecho de la víctima, ¿sí? Entonces, hacerle de su conocimiento. Mira, ¿sabes qué, víctima? Existen dos vías en las que puede aplicar tú el delito que estamos persiguiendo. La primera sería una reparación del daño y la segunda sería irnos por un proceso penal completo. La reparación del daño consiste en que tú seas reparada de manera integral en tu daño, si lo deseas económicamente. Hay veces que no todo es económico. Ha habido veces en que la víctima solamente quiere una disculpa por parte del imputado. Si eso es lo que quiere la víctima, uno como autoridad ministerial lo debe de respetar. Entonces también a eso vamos con este nuevo sistema penal. ¿Qué es lo que tú buscas? ¿De qué manera te sentirías reparado en tu daño? ¿Te quieres someter a una reparación del daño? ¿Prefieres que un juez de control sea quien determine qué es lo que va a ocurrir con la situación jurídica del imputado y decirle cuáles son las consecuencias? Mira, si tú llegas a una reparación del daño y se firma un acuerdo reparatorio, lo que ocurre es que con eso se cierra la carpeta de investigación, o bien si te quieres ir por un proceso penal completo, sería irnos de inicio por tres etapas fundamentales: etapa inicial, etapa intermedia, etapa de juicio oral, y entonces dentro de la etapa de juicio oral un juez va a emitir una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. Y de esta manera, una vez que la víctima ya está informada, pueda decidir qué es lo que quiere hacer. ¿Sí? Entonces ahí vamos viendo toda esta situación. Por eso es importante hablar de la víctima como sujeto procesal, porque anteriormente en el sistema no se hacía. No era tomada en cuenta ante las decisiones que tenía el Ministerio Público. En el nuevo sistema ya se hace. Evitamos la revictimización, la acogemos, la traemos al proceso de una manera activa, tomando en cuenta en todo momento qué es lo que ella busca. Porque yo como Ministerio Público quizás puedo decir, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es irme a todo el proceso penal y que el tribunal de enjuiciamiento le dicte 50 años de prisión. Pero si el delito lo amerita bajo un sistema de reparación del daño, quizás ella me dice, ¿sabes qué? Que me pague y ya, yo ya no quiero saber más de esto. Ok, es su decisión. Y precisamente ahora el sistema penal va enfocado a eso. Informa a la víctima decide. Tú trabajas para la víctima como Ministerio Público, entonces que esté informada y que ella decida qué es lo que quiere hacer con ese proceso penal, porque no me pertenece a mí. El proceso penal le pertenece a la víctima y lo que buscamos es que se sienta acogida, escuchada e integrada dentro de su proceso penal. ¿Sí? Entendido esto, vamos a pasar ahora a lo que es el asesor jurídico. El asesor jurídico, pues debe de representar a la víctima u ofendido, informándole sobre sus derechos y el proceso penal. Y de esta manera velar para que sus intereses se protejan adecuadamente. Esto incluye coadyuvar con el Ministerio Público, señalar errores en la acusación, proponer medios de prueba y trabajar para asegurar la reparación del daño desde el principio. Como ya lo decía, en el anterior sistema el Ministerio Público revictimizaba. El hecho de cambiar el sistema a uno nuevo del 2008 para acá no quiere decir que ¡pum! Se acabó la revictimización. Claro que no. Bueno sería, pero la realidad es que no. Entonces, para evitar que el Ministerio Público cayera en ciertas actividades como la revictimización del anterior sistema, se genera esta nueva figura que se llama el asesor jurídico. Dentro de cada uno de los estados de la República Mexicana existe una Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Esta Comisión Estatal de Atención a Víctimas, precisamente como su nombre lo indica, es velar por los derechos de las víctimas. Entonces, esta comisión le otorga un asesor jurídico a cada una de las víctimas.
Este asesor jurídico es un abogado que va a coadyuvar, es decir, va a trabajar a la par con el Ministerio Público para velar por los intereses de la víctima, para que no caiga en situaciones, vamos a decirlo, de revictimización, pero la realidad es que no solo vigila la revictimización, sino también para que no se vaya, como coloquialmente lo conocemos, no se vaya a vender para con el imputado, ¿sí? Entonces, por eso el asesor jurídico trabaja a la par del Ministerio Público, vigilando que no se le vulneren los derechos a la víctima. Sí, entonces de esta manera tenemos un emparejamiento. Por eso se dice que este asesor jurídico va a coadyuvar con el Ministerio Público, puede llegarle a señalar errores en cuanto a su acusaciones o formulación de imputación. Oye, ¿sabes qué? Aquí te está faltando esto, Ministerio Público, fuiste omiso en decir tal cosa, etcétera. Por eso es que este asesor jurídico también va a estar presente dentro de nuestra audiencia inicial, ¿sí? Y por último, tenemos también lo que es el juez de control. Este juez de control dentro de esta primera audiencia tiene la función principal de garantizar la legalidad del proceso. Por eso se dice que el juez de control es un garante dentro de nuestra audiencia inicial, ya que va a evaluar si existen elementos suficientes para vincular a proceso a una persona o no. Por ello, va a verificar la legalidad de la detención, va a informar al imputado cuáles son los derechos que le asisten, va a formalizar la imputación del Ministerio Público y va a resolver sobre la solicitud de vinculación a proceso y la imposición de medidas cautelares. Recordemos, va a resolver, no va a solicitar ni puede autosolicitarse. Como ya el Ministerio Público le está solicitando que resuelva, entonces ya ahora sí, él pone en práctica esa atribución que tiene de resolver. Entonces, primeramente es garante de vigilar que no se hayan vulnerado derechos humanos dentro de la legalidad de la detención, para posterior, entonces, ahora sí, resolver. ¿Resolver qué? Todas aquellas solicitudes que hará el Ministerio Público durante esta primera audiencia inicial, que serán, ya lo decíamos, formular imputación, vincular a proceso, aplicación de medidas cautelares y en su momento buscar un plazo de cierre de investigación. Entonces, de esta manera es que tenemos a estos principales sujetos procesales dentro de nuestra audiencia inicial, lo que es el Ministerio Público, el imputado, el defensor, la víctima u ofendido, el asesor jurídico y el juez de control. Repito, si bien es cierto, no son los únicos sujetos procesales que participan en la audiencia, hay más, por ejemplo, el auxiliar de sala también cuenta como un sujeto procesal, pero nada más me evoqué en los principales, ¿ok? Entendido esto, tomemos en cuenta que la audiencia inicial es una etapa fundamental del proceso penal acusatorio que tiene directamente objetivos principales, los cuales son controlar la legalidad de la detención, formular la imputación formal por parte de la Fiscalía, resolver la situación jurídica del imputado, debatir y decidir sobre la imposición de medidas cautelares y establecer la imposición del plazo para la investigación complementaria. Con esta audiencia inicial se busca también determinar si existen o no los elementos suficientes para vincular a una persona a un proceso penal, que como ya les decíamos, ese sería el punto central dentro de lo que es nuestra audiencia inicial, esa famosa subfase de lo que es la vinculación a proceso. ¿Por qué? Porque ya una vez que existe esta vinculación a proceso, quiere decir que entonces existe ya la duda razonable de que efectivamente la persona que está siendo señalada como imputado es la probable responsable del ilícito que se está presentando. Tan es así que ya como tal se está persiguiendo un proceso penal en su contra para ver si se determina culpable o inocente de la acusación que se le está realizando. ¿Sí? Entonces, por eso es que dentro de toda esta estructura de nuestra audiencia inicial, la vinculación a proceso es el punto, vamos a decirlo, es el punto sustancial dentro de nuestra audiencia, ¿sí? Antes de llegar ya de lleno a lo que es esta audiencia inicial, vamos a hablar un poco de lo que es el guión de audiencia. Recordemos que este guión de audiencia, vamos a decirlo así, es algo que nos va a facilitar mucho el estar ya dentro de esta audiencia inicial. Este guión de audiencia es un documento que sirve como plano estructura para una audiencia en el proceso penal, el cual
va a ir detallando los pasos, los procedimientos y los diálogos que se deben de seguir. Su propósito va a ser asegurar que todos los sujetos procesales se ajusten a las reglas y al protocolo establecido, garantizando un proceso justo, transparente y eficiente. Este guión de audiencia es una herramienta de los abogados, ¿sí? Hay quienes lo usan, hay quienes no lo usan. En lo particular, yo sí les recomendaría que lo usaran porque realmente, como ya les dije, en una audiencia hay que tener todo perfectamente bien estructurado, que no se nos olviden fechas, montos, nombres, lugares directamente. Entonces, la facilidad que tiene el que usemos este guión de audiencia es que ahí vas puntualmente teniendo así todo, 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 todo. Incluso se le llama guión tal cual, como si fuera de una obra de teatro, si lo quieren ver ustedes así, en donde saben qué es la estructura que le corresponde a un juez de control, saben la estructura de lo que le corresponde a un ministerio público, saben lo que a uno en su momento, poniéndose como defensor, le debe tocar para argumentar dentro de la audiencia, etcétera. ¿Sí? Si bien es cierto, me dicen por ahí, pero la audiencia todo debe ser oral. Sí, sí, sí. El guión, por eso les digo, es una herramienta. No es que lo vayan a estar leyendo tampoco, no, 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 porque si bien es cierto, la oralidad está limitada. Perdón, la lectura está limitada, recordemos, por eso les estoy diciendo, el guión de audiencia es una herramienta que les va a servir a ustedes para tenerlo ahí todo a la mano, ¿sí? No sé, se les puede llegar a pasar algo, se pueden llegar a poner nerviosos, etcétera. Entonces, el tener ahí el guión perfectamente bien estructurado te va dando, como esa, vamos a decirlo así, como ese, exacto, ya hasta me respondieron aquí dentro del chat, te va refrescando la memoria en cuanto a esa situación. A ver, esto, ok, sí, vamos bien, que no se me olvide esto. O bien, en algún momento dado, si estoy dentro de mi speech hacia el juez de control y se me olvida algún nombre, alguna dirección, algo, entonces ya ahora sí, ahí lo tengo a la mano. No voy a estar acá buscando en la carpeta de investigación, ya saben, espéreme, ahorita, aquí lo tengo, espéreme, ahorita se lo digo. Pues no, no puedo estar de esa manera. Entonces, también hasta para hacer más eficiente este proceso, para eso es que nos va a servir precisamente este guión de audiencia. Sí, ahí vamos a tener toda la información, voy a tener muy puntual los nombres, las horas, las fechas, todo lo que sea información que se me pueda llegar a olvidar, porque también es cierto, somos abogados, pero no somos perfectos. Entonces se nos puede llegar a olvidar ahí alguna situación y ahí la vamos a tener puntualmente la información que requerimos en ese momento para no estarla buscando ya directamente dentro de nuestro guión, ahí está. Entonces ahí ya vamos viendo. No te vas a aprender todas las fechas, no te vas a aprender también todos los nombres, puedes correr el riesgo de que se te olvide y para no caer dentro de una omisión, estando ya como tal en audiencia, para eso nos va a servir este guión de audiencia. Ahí vamos a tener puntualmente todo. Y recuerden, si bien es cierto, la oralidad es la que rige directamente el nuevo sistema de justicia penal, no es limitativo en cuanto a la lectura. ¿Sí? No les digo, reitero, no les digo que van a estar leyendo todo el guión, pero por ejemplo, si van a referir una dirección, no es como que no puedan leerlo así, avenida tal, número tal, en la colonia tal, en el Estado de México. Ok, eso no está prohibido. Por eso les digo, no es que se van a poner su señoría, así como lo indica el artículo 282. No, tampoco, tampoco, tampoco. Nada más es para un refresh de información de algo muy puntual que necesites. No sé, es que la víctima, no, el ciudadano Juanito Pérez, víctima que figura como víctima dentro del proceso, ok, ya. Entonces, para que no se te olvide también el nombre de la víctima, ahí lo tienes, lo lees y no pasa nada, ¿sí? Entonces, por eso les digo, sí se puede leer, porque sí se puede leer, pero tampoco no es que te pongas a leer toda una hoja o toda una estructura de un párrafo, ¿no? Sino que situaciones muy puntuales bajo las cuales existe la oportunidad de que se pueda leer dentro de nuestra audiencia inicial, ¿sí? Este guión de audiencia es, como ya les decía, una estructura que guía la comunicación y la presentación de argumentos o información frente a nuestro juez de control.
Su objetivo principal, pues, es asegurar principalmente que el mensaje que estemos enviando en base a esta estructura sea claro y efectivo y cumpla con los objetivos deseados, pero sin dejar de lado, obviamente, la presentación del caso, que debe de estar lo mejor presentado y estructurado posible, porque recordemos, al final del día, lo que estamos buscando frente a ese juez de control es sembrar esa duda razonable de que efectivamente el imputado es directamente el probable responsable del ilícito que estamos persiguiendo. ¿Ok? Entonces, este guión de audiencia nos puede ayudar mucho dentro de lo que es ya estando frente a una audiencia inicial. ¿Ok? Entendido este guión de audiencia, vamos a pasar a los derechos del imputado. Dentro de los derechos del imputado, es importante tenerlos presentes, ¿sí? Sobre todo si somos abogados defensores, es súper importante casi tenerlos así, ¿ok? Entonces, pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos derechos del imputado que vamos a tener? Bueno, pues tiene varios derechos, vamos a estar mencionando algunos. A ser considerado y tratado como inocente hasta que se le demuestre alguna responsabilidad penal. Mientras tanto, acuérdense que no se puede decir que es culpable del ilícito. A comunicarse con un familiar y con su defensor cuando sea detenido, por lo cual el Ministerio Público tendrá que brindarle todas aquellas facilidades para que se pueda comunicar con su familiar y con su abogado defensor. También el imputado tiene derecho a declarar o a guardar silencio en el entendido que su silencio no puede ser utilizado en su perjuicio. El imputado también tiene derecho a estar asistido por su defensa al momento de rendir cualquier tipo de declaración. Tendrá derecho también a no ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas ni a métodos que atenten contra su dignidad, induzcan o alteren de alguna manera su libre voluntad. Tiene derecho a solicitar ante la autoridad judicial la modificación de alguna medida cautelar que se le haya impuesto. Podrá también tener acceso a su defensa. Él y su defensa podrán tener acceso a los registros dentro de su carpeta de investigación. Otro de los derechos que tiene el imputado es a que se le reciban los medios pertinentes de prueba que él esté ofreciendo. ¿Sí? No lo podemos coercionar ni limitar de alguna manera frente a estos derechos de prueba. Tiene también derecho a tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en Derecho o un abogado titulado con cédula profesional, el cual él podrá elegir libremente. De igual manera, podrá llegar a ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete, en el caso de que no comprenda o no llegue a hablar el idioma español. A ser presentado ante el Ministerio Público o bien ante el juez de control, según sea el caso, inmediatamente después de ser detenido o después de ser aprehendido. También tiene derecho a no ser expuesto en los medios de comunicación, ya saben, la bandita que les ponen aquí para que nadie sepamos quiénes son. A eso también se refiere este derecho de no ser expuesto en los medios de comunicación. A no ser presentado ante la comunidad como un culpable de un delito del cual todavía no se determina si es culpable o inocente, derivado de que no hay una sentencia. A ser juzgado en audiencia frente a un tribunal de enjuiciamiento antes de 4 meses si se trata de un delito del cual su pena máxima no excede de 2 años de prisión, y antes de 1 año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite un mayor plazo para su defensa. El imputado también tiene derecho a que se le informe tanto en el momento de su detención como en su comparecencia frente al Ministerio Público o al juez de control cuáles son los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, así como el motivo de la privación de su libertad. Tiene derecho también a solicitar desde el momento de su decisión asistencia social para los menores de edad o bien alguna persona con discapacidad o persona adulta mayor que dependan directamente de él. También tiene derecho a obtener su libertad en el caso de que haya sido detenido cuando no se ordene la prisión preventiva o bien alguna otra medida cautelar que le restrinja esa libertad con la que él cuenta. Tiene derecho también a que se le informe a la embajada o el consulado que corresponda cuando sea detenido y se le proporcione asistencia migratoria cuando llegue a tener alguna nacionalidad extranjera. Entonces, estos son de los derechos que hablamos
cuando estamos hablando, es que los derechos del imputado no pueden ser violados. ¿Cuáles derechos? Pues precisamente son estos de los cuales acabamos de hablar. Entonces ahí está, son derechos los mismos que tenemos ya dentro de nuestra codificación nacional de procedimientos penales, se le han otorgado a los imputados, y el hecho de que estén sujetos a un proceso penal no quiere decir que no cuente con derechos, sino que aquí están siendo respaldados por dicha codificación. Entendido esto, vamos a pasar a estas fases dentro de la audiencia inicial de las cuales hemos venido hablando, ¿sí? Entonces, ya decíamos que dentro de la audiencia inicial existen ciertas fases. ¿Cuáles son las fases que engloban toda una audiencia inicial? Pues empezaremos primeramente por el control de la detención, la formulación de imputación, la vinculación a proceso, las medidas cautelares y el plazo de cierre de investigación. De esta manera, entendemos que la audiencia inicial está comprendida por 5 subfases que van precisamente en el orden en el cual se las acabo de mencionar. Vamos a empezar entonces por lo que es el control de la detención. ¿Sí? Una vez que ya estamos frente al juez de control, que ya estamos dentro de la sala de audiencia, los sujetos procesales de los cuales les he venido hablando, ya nos individualizamos cada uno de los sujetos procesales frente al juez de control. Entonces, ahora sí empezamos con lo que es nuestro control de la detención. La legalidad de la detención es la revisión judicial de una detención para asegurar que se ajusta a la ley y a los derechos humanos, evitando abusos y detenciones arbitrarias por parte de la autoridad. Esta revisión se realiza mediante la audiencia, donde el juez de control verifica aquellas razones por las cuales el imputado fue detenido, ya sea por flagrancia, por caso urgente o por la ejecución de una orden judicial. El objetivo de este control de detención es ratificar precisamente la detención, o sea, determinar por parte del juez de control si es legal o ilegal, y en caso de que esto no proceda, pues decretar la libertad de la persona si no es que se cumplen con los requisitos constitucionales para llevar a cabo esa detención. ¿Sí? Entonces ya lo decíamos. Primeramente, vamos a visualizar esta parte. Se detuvo en flagrancia, ok, de cómo fue la puesta a disposición, cuál fue los tiempos de traslados ante el Ministerio Público, porque acordémonos, una cosa es la detención y otra cosa es la puesta a disposición. ¿Sí? Entonces ahí hay que verificar sobre todo los famosos horarios para que todo nos cuadre y estar entonces de esta manera bajo los requisitos constitucionales que se nos piden para que una detención pueda ser catalogada como legal. E incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado que la detención por flagrancia se sustenta en el denominado delito evidente. Al respecto, la detención se encuentra justificada cuando existe la evidencia de que la persona está cometiendo un delito o recientemente lo acaba de cometer. Es decir, esa es la evidencia que nos permite razonar que la comisión probable de un ilícito acaba justamente de ocurrir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era lo que les decía, estas detenciones pueden llegar a ser por caso urgente, por la ejecución de una orden judicial o bien por flagrancia. En el caso de la flagrancia, así es, porque lo detuvieron cometiendo el delito o bien inmediatamente después de haber cometido el delito. Recordando que cualquier ciudadano puede llegar a realizar la detención en flagrancia, siempre y cuando inmediatamente después ponga al sujeto ante la autoridad. ¿Sí? Entonces, practicada esta detención, la policía tendrá que inmediatamente poner al detenido a disposición del Ministerio Público junto con el registro de la detención. Ello debe originar en el llamado, esto debe de originar en todo el llenado de actas, formatos o constancias. Por lo tanto, este llenado de actas, de formatos y de constancia nunca será razón para justificar la demora policial, que esta origina que tales actos se lleguen a anular. Entonces, de ahí de la importancia de verificar esos tiempos, lo que es la detención,
lo que es la puesta a disposición, que esos policías, quienes son los que llevaron directamente la detención, llenen correctamente las actas, los formatos y las constancias del famoso IPH, informe policíaco homologado, ese que esté perfectamente bien llenado y de una manera correcta. ¿Por qué? Porque ya dijimos que si la práctica de la detención no se realiza conforme a derecho, entonces esto podrá originar que tales actos sean anulados, ¿sí? Y así es como tenemos entonces esta primera parte del control de la detención, que era donde decíamos que el juez de control va a actuar como garante. ¿Por qué? Porque va a vigilar que se dé el cumplimiento de los derechos de esta persona que está siendo señalada como imputado, que no se le haya vulnerado de ninguna manera, es decir, que no haya sido sometido a golpes, a ningún tipo de violencia, que concuerden los horarios en cuanto a la detención con la puesta a disposición, que estén perfectamente bien llenadas esas actas, etcétera. Una vez que entonces esto se ha vigilado, ya ha sido expuesto por la fiscalía, ya se le dio el uso de la voz al abogado defensor, entonces el juez de control ha determinado que efectivamente y califica de legal la detención, entonces pasaremos a nuestra siguiente subfase dentro de lo que es nuestra audiencia inicial, que sería la formulación de imputación, ¿sí? Ahora, la formulación de la imputación es esa comunicación formal que va a hacer el Ministerio Público al imputado en presencia del juez y de su abogado defensor, de que se está desarrollando una investigación penal en su contra por un hecho delictivo. En esta etapa no se detallan las circunstancias de tiempo, modo y lugar del delito, la participación del imputado y también la clasificación jurídica preliminar del mismo, asegurando así su derecho a la defensa y al debido proceso. ¿Sí? Entonces aquí, después del control de la detención, este speech es fundamental para empezar a trabajar en lo que ya decíamos, la finalidad de nuestra audiencia inicial, que es generar la duda razonable de que esa persona es la probable responsable del ilícito que se está persiguiendo. O sea, ya vamos con algo directo. Por lo tanto, es que, como ya lo decíamos, se tendrán que detallar aquellas circunstancias de tiempo, modo y lugar en cómo ocurrieron los hechos, ¿sí? Que previamente el Ministerio Público ya las tiene dentro de su carpeta de investigación. La participación del imputado, de qué manera esa persona que estamos señalando participó en el ilícito que se está persiguiendo, y la clasificación jurídica preliminar del mismo, donde cuando hablamos de clasificación jurídica preliminar del mismo, no estamos hablando de otra cosa más que la teoría del delito, ¿sí? Es decir, cuál tipo penal se está persiguiendo, cuál es la conducta, de qué manera se dio la tipicidad, cómo podríamos aquí incurrir en una culpabilidad, si la persona que estamos señalando como probable responsable del delito es imputable o inimputable, etcétera. Aquí debemos de cuadrar perfectamente todo, ¿sí? Y esta etapa se llama formulación de imputación, porque yo directamente como autoridad ministerial, como Ministerio Público, le estoy haciendo de su conocimiento al imputado qué es lo que está ocurriendo, el por qué él está aquí presente, quién lo está señalando, cómo ocurrió el hecho y cómo es que participó en el mismo. A eso se refiere la formulación de imputación. Quizás la vamos a ver como hasta cierto punto repetitiva en cuanto a la vinculación a proceso, pero tomemos en cuenta, la formulación de imputación va dirigida al imputado, mientras que la vinculación a proceso va dirigida al juez de control. Digo que dentro de la formulación de imputación ya debemos empezar a generar la duda razonable, porque al final del día aquí está el juez, ya nos está escuchando. Entonces es el momento oportuno para empezar a retumbar en su cabeza del por qué esa persona es responsable del ilícito, ¿sí? A eso es a lo que me refiero, donde ya empezar nuestra tarea. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere. La formulación de imputación es que ya delante de una autoridad, yo como Ministerio Público le estoy informando al imputado frente a su defensor cuáles son los cargos que va a enfrentar en caso de que se le vincule a proceso, quién lo está señalando como probable responsable, cuál fue la manera en que participó, etcétera. Entonces, de lo obtenido en los actos de investigación, el Ministerio Público tendrá que establecer si tiene suficientes datos de prueba para aseverar la existencia del hecho delictuoso y la probable intervención del imputado.
Si la respuesta es afirmativa, entonces la autoridad ministerial tiene un caso que puede dar a conocer a esa autoridad jurisdiccional. En cambio, si es todo lo contrario, entonces la autoridad ministerial deberá de aplicar los mecanismos de no ejercicio de la acción penal que ya establece la ley. Precisamente esto es de lo que hablábamos hace un momento. Como la formulación de imputación y sobre todo la vinculación a proceso deben de estar perfectamente bien sustentadas, es ahí que la codificación penal le otorga las opciones al Ministerio Público. Le dice, a ver, tú como autoridad ministerial, ya trabajaste la carpeta de investigación, realmente tienes medios suficientes que sean idóneos, pertinentes y razonables para generar la duda razonable del juez de control de que esa persona realmente cometió el delito. Si sí los tienes, judicializa la carpeta y llévate la audiencia inicial. Si no los tienes, evítate la pena, evítate hacer el ridículo frente al juez de control y frente al imputado, y mejor, vete por un no ejercicio de la acción penal o mándalo a un archivo temporal. Integras bien tu carpeta y ya cuando la tengas bien integrada, ahora sí la judicializas y vienes y le presentas el caso al juez de control. A eso se refiere también esto. Si tu formulación de imputación no va a salir correcta, no tienes aquellos elementos que puedan generar la duda razonable, pues mejor no lo hagas. Con la pena, dile a la víctima, ¿sabes qué? Nuestra carpeta de investigación no está correcta. Nos faltan elementos, no tenemos elementos suficientes, ni para qué llevarla frente a un juez de control. Si la tienes completa, adelante, hazlo. Por lo tanto, en esa inteligencia, la formulación de la imputación es aquella exposición verbal que va a realizar directamente el fiscal ya dentro de nuestra audiencia inicial y que contiene el desarrollo de los siguientes puntos. Punto número 1, la explicación del hecho delictuoso que se le atribuye al imputado, precisando las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ¿sí? Fundamental importancia, tiempo, modo y lugar. Desde siempre se nos ha repetido y todavía se llega a olvidar. Entonces, no olvidemos que cuando estamos hablando de un hecho delictivo, siempre será importante establecerlo bajo estos términos: tiempo, modo y lugar de ejecución del ilícito. Punto número 2, la forma de intervención del imputado. Esto es, el señalar si la intervención de la citada persona en el hecho delictuoso es a título de dolo o de culpa, ¿sí? Entonces, ahí es importante también hablar de esta situación. Punto número 3, el nombre del deponente, es decir, la identidad del denunciante o el querellante, salvo que la misma esté reservada, ¿sí? Entonces, también tiene derecho el imputado a saber quién lo está señalando como probable responsable del delito. Entonces, estos son 3 puntos fundamentales que no nos podrán faltar dentro de lo que es la formulación de imputación: la explicación del hecho delictuoso, la forma de intervención del imputado y el nombre del deponente. Por otro lado, una vez concluida esta explicación del fiscal, en donde ya le expusimos al juez de control, al defensor y al imputado, cómo la explicación del hecho delictuoso, la forma de intervención y quién es el deponente, entonces ahora sí el juez de control le preguntará al imputado si entendió la formulación de imputación que le está haciendo el agente del Ministerio Público. Ello revela la importancia de la mencionada formulación, porque es esa explicación de la teoría del caso del fiscal. En esa tesitura, el imputado y su abogado estarán en condiciones de desplegar una posición de defensa cuando hayan ya conocido y entendido a cabalidad de qué es de lo que deben de defenderse, que era lo que les decía. La formulación de imputación no va dirigida al juez de control. En este caso, la formulación de imputación va dirigida a nuestra contraparte para que entienda qué es lo que estamos señalando. Le estamos ya también aquí, es la primera exposición de nuestra teoría del caso, y ahora ellos sepan cómo deberán de contestar a esta teoría del caso, es decir, de qué se tienen que defender, cuáles son los señalamientos que están haciéndosele a este imputado, y también que el imputado entienda perfectamente qué es lo que se está señalando que él probablemente hizo, ¿ok?
ahora sí, nos vamos al punto central de lo que es nuestra audiencia inicial, que es una vinculación a proceso. La vinculación a proceso es una resolución judicial que emite el juez de control que determina que existen datos de prueba suficientes para presumir la probable participación del imputado en un hecho que ha sido considerado como delito, abriendo formalmente la posibilidad de que ya se enfrente de lleno a un juicio penal. En este acto no es una declaración de culpabilidad, sino un paso para formalizar la acusación. Sí, es decir, ya tal cual, ya te explicamos, imputado, que alguien te está señalando como probable responsable. Ahora, con la vinculación a proceso, te estamos informando también que formalmente hay un proceso penal en tu contra que se va a seguir para que un juez determine si eres culpable o inocente del señalamiento penal que se te está realizando. En pocas palabras, es eso, ¿sí? La vinculación a proceso se inicia con la solicitud que realiza el Ministerio Público, que era lo que les decía. Se tiene que hacer la solicitud por parte del Ministerio Público. Si el Ministerio Público acabara de formular acusación y se le va la onda y por alguna razón no solicita la vinculación a proceso, el juez no puede subsanar esa parte, porque ya dijimos, no puede ser juez y parte. Entonces, la vinculación a proceso se inicia con la solicitud del Ministerio Público, luego de haber formulado imputación que ya el imputado haya declarado o haya decidido guardar silencio, con la finalidad de que el órgano jurisdiccional dicte el respectivo auto de vinculación a proceso en contra de ese imputado. Aquí nuevamente volvemos a un speech por parte de la Fiscalía. Esta explicación que deberá de tener todo ese speech del fiscal en torno a la existencia de un hecho delictuoso y la probable intervención del imputado a través de los antecedentes de investigación y los datos de prueba que se cuenten y obren dentro de esta carpeta de investigación. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que hasta cierto punto la formulación de imputación en cuanto a la vinculación a proceso pueden llegar a sonar repetitivos, pero tienen una finalidad distinta. La formulación va dirigida al imputado, la vinculación se la estoy solicitando al juez de control, ¿sí? Y aquí, si bien voy a sonar repetitiva porque le voy a volver a decir en tiempo, modo y lugar cómo ocurrieron los hechos, voy a ir relacionando el ilícito con mis medios de prueba, ¿sí? Aquí es como que ya voy sacando un poquito más de información, ¿sí? Porque voy a estarle diciendo cuáles son aquellos medios de prueba que obran en mi carpeta de investigación que sustentan aquellos hechos y por lo cual he determinado que existe la duda razonable de que esa persona es la responsable del ilícito que se le está persiguiendo. Una vez que concluya la exposición del Ministerio Público, el juez de control concede el uso de la palabra al abogado defensor para que exponga todos aquellos argumentos que a sus intereses convengan. Sí, entonces ya el Ministerio Público ya hizo esa solicitud de vinculación a proceso a partir de este speech que ya dio, y entonces ahora sí le conceden el uso de la palabra al abogado defensor, y el abogado defensor, cuando hablemos de vinculación a proceso, podrá ponerse en contra del MP en cualquiera de estos tres sentidos. Primeramente, podrá argumentar al juez de control la falta de actualización de alguno de los elementos con los que el Ministerio Público está trabajando su teoría del caso. Sí, es decir, refutar tal cual la actualización de alguno de los elementos. Punto número 2. La falta de individualización de los aportes de cada imputado por parte del Ministerio Público. Recordemos, y sobre todo si tenemos pluralidad de imputados, ahí la falta de individualización de los aportes de cada uno, es decir, la participación justa que tuvo cada uno de ellos dentro del ilícito, debe de ser expuesta por parte del Ministerio Público. Si él está siendo omiso en cuanto a la manera de participación de mi representado, entonces de ahí me puedo agarrar para que no vinculen a proceso a mi representado. Y punto número 3, la ausencia de datos de prueba pertinentes e idóneos que permitan hablar de un hecho delictuoso, o bien la probable intervención del imputado, lo que ya veníamos hablando. ¿Y por qué debe de tener esta importancia con estos tres elementos nuestros medios de prueba?
que sean idóneos, pertinentes y razonables. Si algún medio de prueba que está presentando el Ministerio Público no cuenta con estas tres características, también de ahí nos podemos agarrar para refutar el speech del Ministerio Público y de esa manera, ahora sí que tirar ese coco wash que le han venido haciendo al juez de control para que exista la duda razonable, pues de cualquiera de estos tres puntos nos podemos agarrar para tirar esa duda razonable. Y no existiendo duda razonable, no habrá manera de que el juez de control pueda vincular a proceso a nuestro representado. ¿Sí? Entonces, de ahí de la importancia de tener este conocimiento de cómo debe de actuar el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque si el Ministerio Público no se apega a todo esto que hemos venido hablando, entonces de esta manera yo sabré en qué momento o de qué manera podré tirar la teoría del caso de mi contraparte y de esa manera salga victorioso mi representado. Finalmente, y cerrado el debate, ya que hicimos entre la Fiscalía y el abogado defensor, el juez de control deberá de tomar en cuenta el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo que justifiquen el dictado de un auto de vinculación a proceso. Ahora, ¿cuáles son aquellos requisitos de forma que deberán de existir? Pues el primero que deberá de existir es que el Ministerio Público haya formulado imputación. Punto número 2, que el imputado haya declarado o guardado silencio. También eso debió de haber ocurrido. Y punto número 3, la existencia de suficientes antecedentes de investigación y datos de prueba. Eso en cuanto a la parte formal. Por eso les digo, es un cumplimiento de requisitos en cuanto a forma y fondo. En cuanto a formalidades, ya se tendrían que haber cumplido estas tres formalidades. Asimismo, los requisitos de fondo sería la presencia de los datos de prueba que sean pertinentes, idóneos y en su conjunto razonables del hecho delictuoso, como la probable intervención del imputado. ¿Sí? Si se cuenta ya con estos elementos de forma y de fondo, teniéndolos ya expuestos o a la vista, entonces de esta manera el juez de control podrá tomar una decisión respecto a si vincula o no a proceso a ese imputado. Vámonos a la primera hipótesis. Si el juez de control dicta un no auto a vinculación a proceso, ¿qué va a ocurrir? Bueno, si decide dictar un auto de no vinculación a proceso, el proceso penal no podrá continuar a estadios más avanzados como sería nuestra etapa intermedia. Se levantarán aquellas medidas cautelares que en algún momento se hayan puesto y el MP podrá perfeccionar su investigación y volver a requerir el auto de vinculación a proceso. Es decir, pues ni modo, Ministerio Público. Por eso te dijimos que si tenías bien integrada tu carpeta de investigación, si llegaste y no la tenías bien integrada y resulta ser que el juez de control determinó que no existen datos suficientes que generen la duda razonable de que esa persona es responsable, pues el auto que se dicta en esta audiencia se llama auto de vinculación a proceso, pero también puede ser, como lo dijimos, un auto de no vinculación a proceso. Y es que, pues ni modo, como Ministerio Público, pues no diste el ancho, no generaste esa duda razonable en el juez de control y por lo tanto no se vincula a proceso. Guárdate tu carpetita de investigación, llévatela a tu agencia del Ministerio Público, revísala bien y ya cuando la tengas bien integrada, regresas a ver qué podemos hacer por ti, ¿sí? Entonces, eso sería en cuestión de que se dicte una no vinculación a proceso. Y ojo aquí, porque luego me dicen, oye, pero ¿qué onda con que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito? Tranquilos, hasta aquí no se ha dictaminado una sentencia. Por lo tanto, nadie ha sido juzgado. No hemos llegado a una etapa de enjuiciamiento, entonces nadie ha sido juzgado. Solo se quería ver si existía la duda razonable de que esa persona fuera directamente la vinculada a proceso para que se inicie un proceso penal en su contra. Como no se vinculó a proceso, entonces no ha sido juzgada. Y ya cuando el Ministerio Público tenga los datos suficientes, podrá poder volver a venir ante el juez de control y ahora sí, en ese momento, ya lo escucharemos nuevamente. Pero hasta aquí no estamos vulnerando ninguna situación y no se da esa hipótesis de que alguien haya sido juzgado 2 veces por el mismo delito, porque hasta aquí no existe todavía un juzgamiento tal cual, ¿sí? Segunda hipótesis, si el juez de control dicta auto de vinculación a proceso, ¿qué ocurre?
Ok, pues el proceso penal continúa con la litis delimitada en la vinculación, el cual servirá de sustento a la acusación que posteriormente ya había planteado el Ministerio Público, ¿sí? Entonces, aquí no hay más. Lo que dicte ese auto de vinculación a proceso, es decir, el auto de vinculación a proceso lo dicta el juez de control, lo emite esta autoridad jurisdiccional. Y dentro de esta autovinculación a proceso tenemos esa información que ya nos arrojó el Ministerio Público, tiempo y modo y lugar, cuáles son los medios probatorios, etcétera. ¿Sí? Entonces, ya no le puede agregar más en una etapa intermedia. ¿Sí? Ya no le puede, ¿y sabes qué? También te estoy acusando por esto, esto y esto otro. No, 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 no. Por eso se dice, continúa con la litis bien delimitada, ¿sí? Punto número 2, las medidas cautelares impuestas al imputado seguirán vigentes. Y punto número 3, ya dentro de este auto de vinculación a proceso, que es ya tal cual la hojita que nos dan al terminar la audiencia, entonces ya ahí se van a establecer cuál será el plazo de cierre de investigación para ahora sí dar cabida a lo que sería nuestra etapa intermedia. ¿Sí? Hasta aquí dejaríamos esta parte de lo que es la vinculación a proceso. Ahí termina y entonces pasamos a la solicitud de medidas cautelares. Entonces, una vez que el juez ya vinculó a proceso a este imputado, pasamos a la solicitud de medidas cautelares. La fase de solicitud de medidas cautelares es el momento procesal en donde el Ministerio Público o la víctima solicitan al juez que imponga al imputado o a sus bienes restricciones para garantizar el desarrollo del proceso y la posible aplicación de una sentencia. Estas medidas buscan asegurar la presencia del imputado, proteger a la víctima o a los testigos y evitar la obstaculización de nuestra investigación. ¿Sí? Por tanto, una medida cautelar, concisamente hablando, consiste en esa restricción provisional del ejercicio de uno o más derechos constitucionales impuesta al procesado ante la existencia de indicios que giran en torno a la presencia de un hecho delictivo, la probable intervención del imputado, así como la existencia de un riesgo o un peligro para el proceso. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando también que esas medidas cautelares no están limitadas a que nada más sea una. Entonces, si yo le quiero imponer 5 medidas cautelares, las puedo poner. Al final del día, el juez de control es el que va a decidir. Igual y yo solicito 5, pero nada más me dan 3. Digo, bueno, ok, está bien. Me voy y les pongo 10 y el Ministerio Público me dice, oye, tranquila, no te pases nada, paso 2. Está bien, no hay problema. Entonces, no son limitativas. Yo puedo solicitar todas las que yo quiera, pero al final del día, el juez de control, en base a la existencia del riesgo y la peligrosidad que se tiene para el proceso, va a determinar cuáles son aquellas medidas cautelares que considera más pertinentes para el caso en concreto que estamos persiguiendo. ¿Sí? Determinando de la peligrosidad del sujeto, del tipo de delito que estamos persiguiendo, de la penalidad que conlleva el delito, etcétera. El artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos enumera todas las medidas cautelares que tenemos. Ahorita solo voy a mencionar algunas. ¿Cuáles son algunas de las medidas cautelares que tenemos la opción de imponer a nuestro imputado? Pues tenemos la presentación periódica ante el juez o ante alguna autoridad distinta a él que designe para la famosa firma, la exhibición de alguna garantía económica, embargarle ciertos bienes, la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero del imputado, la colocación de localizadores electrónicos, el resguardo en su propio domicilio con modalidades que el juez disponga o la famosísima prisión preventiva. Entonces, dependiendo del delito, debe existir un equilibrio. Dependiendo del delito que estamos persiguiendo, será la medida cautelar que yo le imponga. Y ya dijimos que son limitativas. Si le quiero poner 2, 3, 4, se las puedo poner al final las puedo solicitar. Al final del día, quien las determina y quien las pone es el juez de control. ¿Sí? La autoridad ministerial deberá de trabajar en la línea argumentativa del peligro procesal a invocar, a fin de convencer al juez de control de la necesidad de que sea impuesta una medida cautelar. Dicho peligro deberá de ser objetivo, libre de especulaciones y perjuicios. Asimismo, deberá de ser real e inminente, esto es, con entidad propia a materializarse, la cual causará perjuicios al normal desenvolvimiento de nuestro proceso penal, que era lo que les decía.
si yo voy a solicitar a lo mejor una prisión preventiva, pues debo de determinar al juez de control porque quiero que le pongan prisión preventiva. Es decir, debo de sustentar por la peligrosidad, porque realmente existe la probabilidad de que se vea involucrado el normal desenvolvimiento del proceso penal, porque corre peligro mi víctima en caso de que esta persona no esté en prisión preventiva, etcétera. ¿Sí? Entonces, a mí me corresponde, si yo estoy solicitando, entonces debo de sustentar el por qué lo estoy solicitando. Y debe de existir esa equidad, ¿sí? Ese equilibrio. Te solicito esto porque puede pasar esto. Si no lo sustento, pues muy probable esta medida cautelar que estoy solicitando me la va a desechar el juez de control. Frente a la solicitud de medida cautelar solicitada por el fiscal, el juez de control considera también, pues, el uso de la palabra a nuestro abogado defensor para que se pronuncie conforme a sus intereses, a la cual, pues, sugerimos a estos tres siguientes puntos para, pues, de alguna manera ahí hacerle frente a estas medidas cautelares que quiera llegar a imponer nuestro fiscal. Punto número 1, oponerse a lo planteado y solicitado por el Ministerio Público sobre la base o bien de la falta de existencia del hecho delictuoso, la probable intervención del imputado o de la presencia del riesgo procesal invocado por la autoridad ministerial. Es decir, como defensor puedo volver a argumentar que el delito que se le está imputando, pues, o sea, no cuadra lo que tú me dijiste con esto. Oye, pero ya te vincularon a proceso. Sí, ya me vincularon a proceso, pero no me importa. Voy a seguir peleando porque realmente el Ministerio Público no está sustentando bien o no está generando esa duda razonable y yo considero que no debiese seguir existiendo mi vinculación al proceso. Sé que no la van a quitar, pero de todos modos se lo estoy repitiendo al juez de control. Y aunado a eso, pues ya me estoy yendo en contra de estas medidas cautelares que le están imponiendo a mi defendido. Punto número 2, solicitar la imposición de una medida cautelar diferente a la solicitada por el Ministerio Público, es decir, sobre la base de la proporcionalidad que rige la aplicación de una medida cautelar, que era lo que hablábamos. A ver, estamos hablando de un robo simple y estás pidiendo prisión preventiva, no existe una proporcionalidad entre el delito y lo que estamos hablando, o sea, ¿dónde está ahí la proporcionalidad? Entonces puedo decirle, ¿sabes qué? Juez de control, no estoy de acuerdo en la prisión preventiva, pero como ves, te propongo que venga a firmar la semana. Entonces ahí hay un poquito más de proporcionalidad y se puede solicitar eso. ¿Sí? Entonces también como defensores podremos hacer en ese sentido. Punto número 3. Si de plano vemos que ya solicitó dos medidas cautelares que tienen proporcionalidad y que pues van adecuadas al delito que estamos persiguiendo, pues puedo irme a lo solicitado por el Ministerio Público, que probablemente pues la cautela requerida por la autoridad ministerial sigue estando dentro del ámbito de lo aceptable y lo tolerable por parte de la defensa. Entonces, pues, ¿para qué hablo de más? Entonces, simple y sencillamente me adhiero. Entonces, estas son tres opciones que podemos tener como defensa frente a lo estipulado por la Fiscalía. Y como último punto, tendremos el famoso plazo de cierre de investigación. Entonces, check a lo que fue la control de la detención, ya check también formulación de imputación, check vinculación a proceso y check medidas cautelares. Vamos a la última subfase dentro de lo que es nuestra audiencia inicial, que sería el plazo de cierre de investigación. El plazo de cierre de la investigación es ese periodo en el que el Ministerio Público deberá de concluir sus diligencias y reunir pruebas para determinar si hay elementos suficientes para ahora sí acusar a alguien de un delito. Al finalizar este plazo, el fiscal deberá solicitar ya sea el sobreseimiento, la suspensión del proceso o bien formular una acusación. En pocas palabras, este plazo de cierre de investigación es la temporalidad. ¿Sabes qué, juez de control? Necesito ciertos meses o cierto X tiempo determinado para completar mi carpeta de investigación. O sea, ¿sabes qué? Tengo ahorita, vamos a ponerlo así, ahorita tengo 5 datos de prueba, pero yo sé que puedo tener 10 para ahora sí formular la acusación.
Entonces te pido por favor que me des un tiempo suficiente para poder obtener estos otros 5 datos de prueba y de esta manera formular la acusación al imputado, ¿sí? Entonces a eso se refiere esta situación del plazo de cierre de investigación. Voy a solicitar como Ministerio Público y como abogado defensor un tiempo determinado para seguir investigando acerca de este delito, poder hacerme de aquellos medios de prueba que defiendan mi teoría del caso para en el momento procesal adecuado presentárselos en audiencia intermedia a este juez de control. ¿Sí? A eso se refiere esta parte. Y por lo que hace el Ministerio Público, nuevamente el Código Nacional de Procedimientos Penales le da 3 situaciones: sobreseimiento, suspensión del proceso o formular acusación. Sobreseimiento es archivar el caso, ¿sí? Nuevamente, ¿sabes qué? Sí me lo vinculaste a proceso, seguí investigando, pero ya no hallo más datos de prueba. Si me lo llevo a una audiencia intermedia, pues como que no me va a ir bien, porque una formal acusación hacia este individuo no es suficiente con mis 3 datos de prueba que logré la vinculación a proceso. Entonces, me lo llevo a sobreseimiento. Suspensión del proceso también es un tiempo determinado que se da directamente para esta situación. Y por último, lo que sería la formulación de acusación. La formulación de acusación es: ya me dieron el tiempo, ya recabé todos estos datos de prueba, ya los tengo listos, entonces ahora sí puedo redactar por escrito la formal acusación en contra de esa persona porque tengo este y otros datos de prueba que sustentan que efectivamente esa persona es muy probablemente, ya no probablemente, sino muy probablemente responsable del ilícito que se está persiguiendo. ¿Sí? Entonces a eso se refiere este plazo de cierre de investigación. En atención al artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el plazo de duración de la investigación complementaria se va a dar a través de las siguientes fórmulas. Primer punto: si la pena es menor de 2 años, la investigación durará hasta 2 meses. Si la pena del delito que estamos persiguiendo es mayor a 2 años, la investigación durará hasta 6 meses. ¿Sí? No más. Por eso les digo, esta es la fórmula. El delito que perseguimos tiene una pena menor a 2 años, hasta 2 meses para investigar. Hasta 2 meses. Si el delito tiene una pena mayor a 2 años, tendré incluso hasta 6 meses para este tiempo de mi investigación complementaria. Así lo señala la propia codificación penal. Atendiendo lo señalado por las partes y la complejidad del caso, será directamente el juez de control quien fije el plazo de duración en la etapa de investigación. En ese orden de ideas, el plazo será establecido en el auto de vinculación a proceso y su cómputo será a partir de la misma audiencia. ¿Sí? Entonces ahí ya directamente el juez de control es el que lo determina. Yo como Ministerio Público puedo solicitar 6 meses. A lo mejor mi contraparte, el abogado defensor, solicita 3, pero al final del día el juez de control determina que nos va a dar 4 meses. ¿Sí? Entonces, estos 4 meses se pondrán dentro de ese auto que se otorga al final de la audiencia, que es el auto de vinculación a proceso, y ahí se pondrá cuál será la temporalidad que vamos a tener cada una de las partes para poder hacer este plazo de cierre de investigación. Tomemos en cuenta también que el artículo 322 del Código Nacional de Procedimientos Penales autoriza a las partes a solicitar una prórroga del plazo fijado por el juez, pero siempre se deberá de tomar en cuenta que esta prórroga no va a poder sobrepasar los topes señalados anteriormente, es decir, los 2 y los 6 meses respectivamente, de acuerdo al delito que estamos persiguiendo. Ejemplo, ya decíamos, nos dieron 4 meses para el plazo de cierre de investigación, pero necesito esa prórroga, entonces la prórroga nada más puede llegar a 6 meses, es decir, que me den 2 meses más. No podrá exceder eso. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el artículo 322 se está ahí puntualizando que esta prórroga solicitada siempre nunca podrá sobrepasar los topes señalados de los 2 y los 6 meses respectivamente. Una vez que ya se emitió este plazo de cierre de investigación y que ya culmina este plazo, entonces el Ministerio Público es quien deberá de cerrar la investigación. Recordemos que él es el que preside la investigación desde un inicio.
en todo lo que hemos hablado de nuestra etapa inicial en el proceso. Entonces, por eso es él quien deberá de cerrar la investigación, sin mayores formalismos que emitir la respectiva determinación. En ese sentido, la misma deberá ser emitida inmediatamente después de haber venido el último día de haber vencido, el último día de la vigencia de esta citada etapa procesal. Asimismo, esta determinación usualmente es comunicada al juez de control, quien sin mayores formalidades tendrá en cuenta dicha comunicación. Es decir, el Ministerio Público tendrá que pronunciarse. Oigan, ¿saben qué, juez de control? Que se vaya sobre seguimiento. Ah, ok, está bien. Oye, ¿sabes qué, juez de control? Sí voy a hacer acusación. Ok, está bien. Por eso dice, sin mayores formalismos. Pero si llegara a existir alguna omisión o algún incumplimiento por parte del Ministerio Público, las partes podrán acudir al juez de control, quien a su vez tiene esa facultad de apercibir a la autoridad ministerial, y si llega a persistir esa omisión, entonces el juez podrá ordenar de plano el cierre de la investigación, ¿sí? Entonces, le puede hacer un apercibimiento, y si el Ministerio Público sigue en ese sentido, entonces de plano el juez de control puede ejecutar el plazo de cierre de investigación, ¿sí? Y con esto, ya con esto último del plazo de cierre de investigación del cual estamos hablando, cerraríamos lo que es nuestra audiencia inicial. Entonces, ya lo decíamos, estará compuesta, como le decíamos en algún inicio, por lo que es el control de la detención, formulación de imputación, vinculación a proceso, medidas cautelares y plazo de cierre de investigación.